Carlos, doctor Hanna, las migraciones a veces son muy negativas y le hacen daño a algunos pueblos, pero la mayoría de las migraciones han enriquecido a los pueblos y le han llevado conocimiento. Estados Unidos, sus grandes científicos no nacieron allá, ¿verdad? Einstein, von Braun, etcétera. Nosotros tenemos, me da pena decirlo, pero fuimos grandes beneficiarios de algunas salidas de cubanos desde Cuba que vinieron aquí y nos aportaron cosas, pero la última migración que más beneficio nos ha dado es la de Venezuela. Hemos tenido... yo creo que la mejor migración en la historia de la mundial ha sido la cubana. ¿La? Cubana a Estados Unidos. No, eso es lo que dice José Israel, que esa fue la gran conquista de Fidel Castro. Claro. Que conquistó Florida. Todos los profesionales, sí. todas. Nosotros hemos tenido el beneficio de muchos profesionales venezolanos que en contra de su voluntad han tenido que estar con nosotros, pero en beneficio de nosotros. Y uno es el doctor Rafael Lugo. Rafael Lugo es un venezolano nacido en Maracaibo, cardiólogo internista, doctor. Doctor, bienvenido aquí. Gracias. Doctor, y con buena pinta, ¿verdad? Usted llegó por siempre relaciones que tiene. El doctor Burnigal, que murió en un accidente aéreo, fue su amigo. Realmente, usted presentó todos los... ¿cómo se llama? Las reválidas necesarias y está ejerciendo en nuestro país. Así es. ¿Tiene consultorio propio? Estoy en el Centro Gastrodiagnóstico en Gascue, sí. Donde después de la muerte del doctor recibí el apoyo del doctor Plutarco Restituyo, que es un expresidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Entre la Bolívar y el Plutarco no es el mismo que fue ministro de Salud, ¿verdad? No, ese es otro Plutarco. No, son amigos, pero... Arias y este Restituyo. ¿Y está en alguna institución gubernamental? No. Bien. No. Doctor, necesariamente tenemos que relacionar... Perdón, doctor, pero estoy en un dispensario de la Iglesia Católica los lunes en Las Palmas de Herrera. Donde ellos tienen un dispensario médico popular. ¿Quién maneja eso? ¿Manuel Cabrera? No, eso lo maneja la Fundación La Merced, los padres y las hermanas mercedarias. Mercedarias. Muy bien. Y tenemos un laboratorio de cardiología porque hay ecocardiografía. Háblanos de ti. ¿Qué tipo de cardiología tú haces? Yo soy cardiólogo clínico y tengo muchos años dedicado a la divulgación científica en temas de prevención cardiovascular. Qué bueno. Doctor, ¿usted está graduado de la Universidad de Caracas? No, yo me gradué en la ilustre Universidad del Zulia, en Luz, y migré luego a Caracas, donde hice el posgrado de Medicina Interna y de Cardiología en el Hospital Militar de Caracas, que es el motivo por el cual yo estoy aquí en República Dominicana. Bien. Porque el Hospital de las Fuerzas Armadas de Santo Domingo tenía un convenio con el Hospital Militar de Caracas. Y yo compartí con innumerables dominicanos que fueron a hacer posgrado en el hospital militar. Muchos de nuestros anestesiólogos se formaron en ese hospital militar de Caracas. Wilson fue de incluso de Carán, hay un cardiólogo que lamentablemente también falleció, el doctor Roberto Ortiz, que creo que llegó a general de la Armada, almirante de la Armada. Era residente cuando yo llegué al servicio de cardiología a estudiar mi residencia. Hoy día, la neumología, por razones de la afección pulmonar que produce el coronavirus, está de moda. Esos son los mayimbe de la bachata, como decimos aquí. Realmente, la cardiología y toda la patología cardiovascular, ¿en qué ha sido afectada, además del problema de coagulación, con el coronavirus? Bueno, se deja de lado que muchos pacientes que tienen COVID desarrollan miocarditis por COVID. Eso es una. Pero lo importante es la forma sutil como ella se presenta. Y voy a exponer el tema de la siguiente forma. Uno de los síntomas iniciales del COVID es la pérdida del olfato y del gusto. Ambas son funciones involuntarias controladas por el sistema nervioso autónomo.
Y una de las formas, vamos a decir, como utilicé antes la palabra sutiles de presentación del COVID, son alteraciones del ritmo cardíaco, bradicardia o taquicardia, o arritmias, variaciones de la presión arterial, y en las arritmias que pueden presentarse como bloqueos de rama o como arritmias de diversos tipos, ventriculares o supraventriculares, incluida la fibrilación auricular. De hecho, en el workup, en el trabajo de un paciente se determinan las enzimas cardíacas, sí, como parte de la investigación. De estratificación del riesgo del paciente que tiene COVID. Sí. Hemos sido afectados porque es bueno recordar que las enfermedades cardiovasculares son y van a seguir siendo la primera causa de muerte de la humanidad. Muchas personas piensan que el cáncer está acercándose, pero más o menos la cifra es la siguiente: 17 millones de muertos al año por cáncer, por enfermedades cardiovasculares, y 8,5 millones por cáncer, que está de segundo lugar. Es decir, que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo un problema y por eso en el mes de septiembre, específicamente el 29 de septiembre, se celebra desde el año 2000 el Día Mundial del Corazón, para tener presente que esa es la primera causa. Había un enunciado antes de que en las pandemias no se hacían autopsias. Se entendía que un hombre que había muerto de una enfermedad infectocontagiosa, abrirle el pecho e investigarlo, lo que iba a hacer es difundir más el virus. Un italiano... no era para ocultar nada. No, era que primero el número de muertos es tanto que tú tendrías que guardarlo por un mes para que en 30 días tú puedas... Una autopsia toma casi un día entero, sobre todo la parte microscópica, los reportes y demás. Pero un italiano se atrevió a hacerlo. Y dice, mira, el problema aquí no es una neumonía tipo bacteria con consolidación, no. Es intersticial, con formación de coágulos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ahí es donde se despierta la producción de fibrina, coágulos, el dímero D, la ferritina, donde ya no es solo el neumólogo, el cardiólogo juega un papel importantísimo en eso. Doctor, surgen algunas llamadas porque realmente cardiología y medicina interna son los principales asistentes aquí a la revista y nos preguntan, primero, si existe, si tiene experiencia o literatura de tumores del miocardio, si el corazón te hace tumor y tumores en general del tórax excepto pulmones, es decir, intratorácicos pero no pulmonares y cardíacos. Bueno, no son unos tumores frecuentes, pero cuando se presentan generalmente es una tragedia para el pobre paciente. ¿Está hablando del mixoma? No, estoy hablando de los tumores malignos, porque los mixomas son tumores, son masas intracardíacas, pero son generalmente benignas. El mixoma es del músculo, ¿verdad? No, el mixoma es un tumor de tejido conectivo, pero que generalmente se aloja en la aurícula. Y dependiendo del tamaño puede producir obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo derecho, porque generalmente están en la aurícula derecha, pero también puede estar en la aurícula izquierda. O pueden estar pediculados en las válvulas. ¿Y hay malignos? Hay malignos y son terribles. ¿Por qué terrible? Rhabdomiosarcoma miocárdico, por ejemplo. Un sarcoma. El rhabdomiosarcoma miocárdico. Es algo sumamente raro, pero es un tumor muy difícil de tratar porque no es quimiosensible. El rhabdo es del músculo estriado. Rhabdomiosarcoma. Sí. Doctor, la permanencia o persistencia de la glándula del timo después del nacimiento puede afectar el corazón o puede beneficiar al corazón. No, los timomas generalmente se presentan en forma de miastenia gravis. Esa es la primera presentación de los pacientes que tienen. Se le caen los párpados. Exacto. Es decir, el diagnóstico de timoma llega después de que el paciente se presenta con un cuadro de miastenia. ¿Cómo se llama el griego ese? El griego que se casó con Jacqueline Kennedy. Onassis. Aristóteles tenía miastenia grave. Tenía que poner unos lentes que le sostenían los párpados arriba. Exactamente. Ese pudiera, y como ya era una persona mayor, posiblemente tenía un timoma. Pero como lo que yo recuerdo, él murió a mediados de los 70, se murió Onassis.
se manejó con mucha hermetismo, murió en París y dijeron que se había muerto de insuficiencia renal. Puede crecer tamaños grandes. Es decir, puede crecer en tamaños grandes y puede ser un problema porque generalmente el timo está exactamente detrás del esternón. Aquí Es mismo. decir, que se clasificaría dentro de los tumores que están en el mediastino anterior. Doctor Hanna, doctor. El timo es un centro inductor. El timo, desde que se forma, debe de comenzar a desaparecer con el nacimiento, pero una vez persiste. ¿Es una enfermedad del endocrinólogo, del cardiólogo o del neumólogo? De todos. De todos. De todos. Perdón, el primero doctor, que hace pero- el diagnóstico es el radiólogo. Pero algo nuevo que quiero decir, porque como usted sabe, ahora hay una serie de técnicas que han permitido demostrar que no es que el timo se atrofia como se pensaba antes, sino que una vez que se logra su función principal, que es dotar al infante de su población de linfocitos T, de linfocitos B, porque esa es la función del timo, generar ese tipo de células. Él disminuye de tamaño, pero continúa activo el resto de la vida. Es decir, que ese concepto de que él se inutiliza, él sigue actuando, pero no con la misma fortaleza que lo hacía en la edad infantil. El centro es un centro inductor, productor de sustancias que le dicen a este tipo de linfocito, tú eres linfocito T o tú eres Un guardia. clasificador, Claro. que le da su función. Así mismo. Después, cuando haya Claro, un tiempo, pero si ocurre alguna noxa que permita que él empiece a crecer, puede crecer tanto, respondiendo a su pregunta, que puede incluso envolver a los grandes vasos. Bien. Y se convierte en un tumor que es inoperable. Ahora, de los tumores del pecho, el linfoma posiblemente es el más común, sobre todo en mediastino. Bien. Doctor, ya se lo he dicho mucho al doctor Hanna, cuando me dio la oportunidad de presentar tesis, la presenté sobre un tema, me sentí frustrado porque me dijo un profesor, pero los resultados que tú obtuviste son los mismos que hay en el mundo entero. Qué bueno, pero esto qué es un bueno. resultado. Pero eso fue Esa aquí es la o en Eso fue aquí. Filadelfia. No, eso fue aquí. Todo ha sido aquí. Allá ¿De qué nada fue más la tesis allá tuya? nada más fue el nacimiento. ¿De qué fue la tesis? Sobre tuberculina. La prueba. Sí, pues yo a todo el que entró con fiebre al Gautier en 2 años le hice una prueba de tuberculina. Que conste, en esa época no había inmunología No, en la Facultad de Medicina. O sea, existe. Bien, pero la pregunta es la siguiente. En el ejercicio de la cardiología, que usted tuvo oportunidad de hacerla plenamente en Venezuela y plenamente aquí, en los resultados, ¿hablamos de lo mismo o en Venezuela podría haber alguna diferencia sobre lo que usted ha encontrado aquí en Santo Domingo, en enfermedades del corazón, hipertensión, insuficiencia, las cosas comunes de un cardiólogo y de un internista? Es muy diferente. Y su manejo. Sí. Somos bastante similares, pero voy a responder su pregunta con, en Venezuela se hicieron 2 trabajos. Uno en el 2008, que es el estudio Carmela, que estudió las enfermedades cardiovasculares más frecuentes, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo y... Coronarias. no, pero era un estudio solo de factores de riesgo epidemiológico. Ok. Pero que se le hizo una réplica que se llama el estudio de BESCAM, que fue publicado este año en el 2021. Y lo que se ha visto es que en vez de mejorar, a pesar de que tenemos todos los mecanismos de información, estamos en la era de redes sociales, todas esas patologías, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, excepto el tabaquismo en Venezuela, están en aumento. Allá y aquí también. Y doctor, en esa misma línea, República Dominicana es una isla que posiblemente sea 5 o 6 veces más pequeña que Venezuela. Ustedes tienen costa y tienen los llanos de Oriente, tienen los Andes un poquito. La pregunta es la siguiente. Aquí usted va a San José de Ocoa y encuentra mucho bocio. Sin embargo, va a Samaná y encuentra que ahí se decía que el pecado con coco bajaba el colesterol por la omega, etcétera. Las
regiones de Venezuela también producen enfermedades típicas de esas regiones, ¿o sí, no? por supuesto. En los Andes hay mucho Ya que allá es bocio. más grande. Porque no hay yodo. Se comporta de la misma forma, exactamente igual. Somos bastante parecidos los dos pueblos. Y los aborígenes que a ustedes les quedan, que a nosotros no, esos indios que quedan por ahí, ¿tienen patologías diferentes que vienen ancestrales? Tienen patologías diferentes y, por ejemplo, hay una epidemia en los indios Yanomami que están en la zona del Amazonas, que tienen una altísima tasa de HIV y de hepatitis B variante Delta, casualmente. ¿De? Variante Delta. De la hepatitis B. B, que es más mortal que la hepatitis B. Y el origen no se sabe por qué. No, el origen es que lo mismo que hablaba el doctor Hanna de las grandes pandemias de la humanidad. A esos grupos poblacionales que no han estado expuestos a determinadas enfermedades, tú contaminas a un individuo y los matas a todos. ¿Y la longevidad de ellos es mayor o menor que la población? Es menor que la población general. ¿Mueren más jóvenes? Mueren más jóvenes, sí. ¿Cómo es diferente la alimentación de ese grupo de personas que el de la ciudad? Bueno, porque ese grupo de personas todavía vive de manera silvestre, viven en bohíos, son recolectores y cazadores, es decir que... Pescadores también. Pescadores también, sí, porque están en la zona de la misma cuenca del Amazonas y del Orinoco. Sí. Doctor, sin meterlo en política, pero metiéndolo en política. Nosotros teníamos, los dominicanos, la concepción de que ustedes nadaban en bienestar. En al abundancia. punto de que usted iba a un restaurante y decía, soy venezolano, y le ponían alfombras rojas porque la propina era excelente. Realmente, los cambios a partir de los años 90 hasta aquí, es decir, vamos a hablar de 25 años, han afectado a la vida del venezolano. Yo le agradezco su pregunta, doctor. ¿Seguro? Le agradezco su pregunta porque es un deber de todo ser humano tener una conciencia política. Es un deber ético de todo ser humano tener conciencia política. Y lo que ha pasado en Venezuela simplemente es el producto de la improvisación. Cuando un pueblo no está educado, no está basado en el conocimiento, en los valores éticos, ocurre lo que ocurre en Venezuela. Pensamos que un Mesías, llámese como se llame, que también puede ocurrirnos aquí en Dominicana, puede solucionarnos con una varita mágica los problemas de la nación. Doctor, apareció ayer una información que no es de... Él conoció bien a Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, 2 o 3 veces. Sí. El asunto es que después vino otra cosa. Ayer apareció una información que al talibán le estaba resultando muy difícil confeccionar un gabinete, porque ellos solamente se concentraron en negociar con Estados Unidos para que le dejen Afganistán, y no tenían un programa y lo obligaban justamente a la palabra que usted dijo, la improvisación, y no están de acuerdo. Y se me parece a otro país que yo conozco, que se fijaron en una lucha contra la corrupción, pero se le olvidaron hacer un programa de gobierno de día a día. Pero si quiero, aprovechando su comentario, para hacer una precisión sobre nosotros, sobre Venezuela, y cuando ocurre la conquista en 1492, todos los países, es decir, voy a mencionar América lo más del importante, México, Perú y los países del Río de la Plata. Sí. Los españoles les decían en España, vayan, funden allá y vivan felices allá con lo que encuentren. Con oro y la plata, sí. Pero la española y lo que se denominaba tierra firme, que era la costa Caribe, atlántica de Colombia, Venezuela y la isla de Trinidad y Panamá, la idea era vayan, cojan la riqueza que haya y tráiganla para acá. Entonces eso ocasionó 2 palabras trágicas para todos los que vivimos en tierra firme y la isla de la Española, que era provisional e improvisado. Ya. Provisional era porque como lo que nos vamos a llevar esto, vamos a hacer un campamento un ratico y nos vamos.
Pero lo provisional e improvisado Es viejo, ¿eh? se quedó para siempre, se quedó como el plan A de todos nosotros, los que vivimos en tierra firme y en la isla de La Española. Entonces, doctor, por ejemplo, en Maracaibo, el que fundó Maracaibo, que dijo, mira, pero este lugar está bien, vamos a fundar aquí en Coquibacoa. Los propios compañeros lo metieron preso y lo llevaron encadenado para España de regreso porque él había fundado, porque quería hacer un plan para urbanizar, para hacer las cosas mejor. Y el Caribe no estaba designado. Entonces, lo que quiero, completando la idea con la política, aquí lo que no se parezca a provisional e improvisado ya nos genera, cuando algo requiere orden y disciplina, ya eso nos produce escozor. No nos gusta que nos pongan una norma. Doctor, usted no ha creado un problema porque No, nos no, metió está en bien, otra está área bien. interesante. No, el problema es que tenemos que invitar al doctor, pero para hablar de eso. Que conste que improvisados son todos los gobiernos que han tenido esta isla. Seguro, está hablando de que eso es genético, eso Sí. es... Y Estamos Venezuela hablando de- también, y Venezuela también. Claro. Y que fue una acción definida de los españoles, de lo que es el Caribe, y llévenlo para España. Y lo que es tierra firme y el sur, es decir, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, La Plata, ¿verdad? Eso, quédense y funden. Doctor, gracias. Gracias por el aporte. Gracias a Antes de irte, ustedes. quiero saber dónde estás, cuál es el número de teléfono. Van a llamar ahorita a ese médico o hermoso venezolano Centro que habla médico. raro. ¿Dónde que está? Centro médico, ¿qué, doctor? Gastrodiagnóstico y de especialidades. Ese es de- En Gascue, es la Eso está misma atrás de de... Alberto Hanna, en la José Joaquín Puello. No, por el José asunto de Joaquín los Pérez. maestros, ¿eh? Espere. Es la misma Por de los maestros. ginecología y obstetricia, pero casi llegando a la Bolívar. Mira, ahí fue donde que están los hicimos. maestros, ¿verdad? Por ahí Un en la misma poquito calle, más arriba. Más arriba, al norte. Arriba del Bolívar, Senma, sí. Ahí fue que llevamos a Peña Gómez para hacerle la primera endoscopía. Ya, Y a donde- gastrodiagnóstico. sí, a gastrodiagnóstico. Bien. Doctor, Y gracias. ahora es un centro de todas las disciplinas. Doctor Rafael Lugo. El número de teléfono es bueno. 829-747-1456. A la orden. Qué bueno. Gracias.